buenas a todos y bienvenidos en una entrevista más. Como sabéis, vamos a tratar de encontrar nuestra asertividad. Hemos empezado a ver la importancia de la claridad. Tenemos que saber lo que queremos, dónde estamos, para poder ser más tranquilos a la hora que tratamos de hablar de nosotros mismos. Y después hemos visto cómo es importante tener una buena autoestima para tener la valentía de poder decir lo que sentimos y lo que pensamos. Y hemos visto cómo es importante no hacernos parar de nuestros conflictos interiores para seguir adelante. Y hoy vamos a hablar de comunicación. Vamos a ver cómo hacer para poder expresarnos mejor, para poder hablar con nuestro entorno sin dañar a nadie. Y tenemos hoy a Marieli que nos viene a ayudar a entender cómo comunicarnos mejor. Así que Marieli, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Sara. Pues adelante, es un placer compartir con tu audiencia acerca de este tema. Bien, me encanta. Así que voy a empezar. Dinos quién eres y a qué te dedicas. Muchas gracias. Pues mi nombre es Marieli Ortega y básicamente acompaño a través de diferentes herramientas como constelaciones familiares, el eneagrama, coaching, tanatología y logoterapia a hombres y mujeres a sumergirse, ¿no? en ese mundo interno para que básicamente se autoconozcan, sanen y se transformen en una mejor versión de sí mismos en cada momento. Entonces, se dice fácil, pero es un trabajo intenso, ¿no? Y parte básicamente de la comunicación, pues, tiene que ver con eso, ¿no? Porque al final no solo nos comunicamos hacia el exterior, sino también de manera interna, ¿no? Entonces es importante este tema. Y te agradezco mucho el que me hayas invitado para compartirlo con tu audiencia. De nada, muchísimas gracias a ti por compartir tu experiencia. Y bueno, ¿tú piensas que es importante saber comunicar bien para tener una vida mejor? Totalmente, totalmente. Es indispensable tener conocimiento de herramientas que nos apoyen justamente con el relacionarnos con el entorno, ¿no? Básicamente, lo es todo la comunicación. Si nosotros no sabemos comunicarnos, somos piedra de tropiezo en el camino para nuestras propias relaciones, ¿no? Porque efectivamente no conocemos de algunas herramientas que nos permitirían abrir puertas y como las desconocemos, pues básicamente en el camino vamos chocando con todo mundo, ¿no? Por no encontrar la manera asertiva de poder comunicar un mensaje, poder comunicar una molestia, poder comunicar un deseo. Y entonces, básicamente eso o nos abre puertas o nos cierra puertas, ¿no? Y eso básicamente es en todos los ámbitos, en el ámbito personal, en el ámbito laboral y en el ámbito en sí de relaciones en general. Creo que en todo está presente el saber comunicarnos. Claro. Bueno, según tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos a la hora de comunicarnos? Pues hay varios y creo que empezaremos por el primero, que es justamente en la escuela simplemente nos enseñan como de manera gráfica, ¿no? Un esquema donde te dice, este es la comunicación, estos son los elementos de la comunicación y ya, ¿no? Es un poco esta parte a manera de recordatorio, ¿no? Donde te dicen, bueno, empezamos con una persona que es la que emite el mensaje, ¿no? En el siguiente punto, en el siguiente eslabón, es qué quieres comunicar, ¿no? El mensaje en sí. Y en ese mismo bloque encontramos un código que es finalmente el cómo estamos transmitiendo el mensaje y un canal que vamos a ocupar para hacer la transmisión de ese mensaje. Finalmente está la persona que lo recibe, ¿no?
y de alguna manera en el entorno habrá cierto ruido que podrá generar una interferencia al momento de comunicarnos. Entonces, básicamente ese es el esquema que nos enseñan, ¿no? Y dices, ah, pues está perfecto, ya sé entonces que básicamente somos mínimo 2 personas, ¿no? Para recibir un mensaje, es un mensaje que quiero transmitir, utilizo un canal para hacerlo y listo, ¿no? Eso suena muy bien, pero a la hora de realmente llevarlo a la práctica, ah, caray, creo que me encuentro con conflictos que no sé en dónde está, ¿no? Si es por parte del emisor que no sabe cómo comunicar un mensaje, o es que no estoy utilizando el canal adecuado para poderme comunicar, o es que el receptor de ese mensaje no lo está recibiendo de manera adecuada, ¿no? O el mismo ruido en el ambiente o el mismo ruido mental que yo tengo o mi ruido emocional también puede interferir en la transmisión de ese mensaje. Y entonces, justamente el poder conocer estos elementos nos pueden ayudar a identificar en dónde está haciendo la falla en el mensaje, ¿no? Si es el mensaje en sí que no está siendo bien comunicado, soy yo que no lo estoy transmitiendo adecuadamente, teniendo claridad de qué es lo que quiero transmitir, el para qué lo quiero transmitir y la manera en cómo requiero transmitirlo. Y entonces darme cuenta si es en el caso del receptor quien no está recibiendo el mensaje como yo se lo estoy transmitiendo. Si sus propios ruidos mentales o emocionales le están impidiendo recibirlo de manera más nítida, ¿no? Que es como yo se lo quiero transmitir. Entonces, el conocer todos estos elementos nos puede permitir el mejorar nuestra comunicación corrigiendo esos detalles, ¿no? Y el tema de la comunicación es muy amplio, de verdad que yo creo que ocuparíamos 3 charlas, porque al final hablamos de eso, de que existen tipos de comunicación, ¿no? La comunicación no violenta, ¿no? La comunicación asertiva, que se relaciona mucho estas dos bajo ciertas diferencias o matices, ¿no? Y la comunicación no verbal, que al final es esto, cómo nos comunicamos con el cuerpo. Muchas veces pensamos que solo con transmitir un mensaje, el mensaje llegó. El que si no dije algo, significa que el otro no escuchó, no vio ese mensaje. Y no es así. Muchas veces nos comunicamos verbalmente y muchas veces no decimos cosas que nuestro lenguaje corporal nos está delatando. A veces ni siquiera somos conscientes de cómo habla nuestro cuerpo por nosotros, ¿no? Y a veces no entendemos cómo es que la otra persona se molestó por algo que dijimos y fue algo tan claro y tan simple, ¿no? Sí, solo que verbalmente dijiste una cosa y con tu lenguaje corporal dijiste otra, ¿no? Y entonces ese choque, esa incongruencia es la que el receptor del mensaje recibe y bajo ese mensaje que él está recibiendo, pues reacciona, ¿no? Y entonces es importante justamente esto, identificar cuáles son los tipos de comunicación que nos pueden permitir que el mensaje que queremos transmitir llegue de manera más nítida, más genuina a nuestro interlocutor. Entonces, si me permites, me gustaría conversar un poquito nada más, es una pincelada, porque realmente son temas muy, muy profundos, muy extensos, y pues este tiempo no daría para eso, pero con gusto, si en otra ocasión quisieras ampliar un poco este tema, estoy para servirte. Pues mira, básicamente la comunicación asertiva tiene que ver con transmitir un mensaje a la otra persona de una manera auténtica, de una manera muy clara, muy directa, sin agredir a la otra persona. A veces pensamos equivocadamente que el ser asertivos implica ser directos de manera grosera, ¿no? Como esto es lo que quiero, ¿no? Y no necesariamente es así, es decir, lo que quiero de manera amable sin dañar a la otra persona, es decir, tomando en cuenta a la otra persona sus sentimientos,
a veces es importante identificar con quién me voy a comunicar. No es la misma postura y el mismo estilo ni el mismo tono de voz que voy a emplear si estoy hablando con un niño pequeño. Tampoco va a ser lo mismo si estoy hablando con un adulto mayor o con mi pareja o con un compañero de trabajo o con mi jefe. Entonces hay ciertos códigos que es importante tener presentes a la hora de comunicarnos. Entonces, en ese sentido, ser asertivo simplemente es eso, el que yo pueda transmitir mi mensaje de una manera respetuosa, pero siendo muy claro en lo que yo quiero conseguir. En el caso de la comunicación no violenta, está más enfocada en ser asertivo, obviamente, en cómo se transmite el mensaje, considerando y respetando a la otra persona, pero también el tomando en cuenta las necesidades. Ese es como el matiz principal que tiene la comunicación no violenta, ¿no? Que es, tomo en cuenta mis necesidades y las necesidades del otro. A veces el mayor conflicto que se tiene al comunicar un mensaje tiene que ver con no que tengas la necesidad de algo, sino la forma en cómo quieres satisfacer esa necesidad. Es donde entra en conflicto como esas estrategias. Cuando aprendemos o tenemos esta claridad de esta es mi necesidad y de antemano pienso, ¿cómo sería una buena manera de obtener eso que quiero? Sin lastimar a la otra persona, sin agredir a la otra persona, sin pasar por alto quién es la otra persona. Y entonces, ir empatando un poco eso, mis necesidades con las necesidades de la otra persona y poder llegar a un acuerdo. A veces, cuando la otra persona es la que se comunica desde sus necesidades, evidentemente no somos conscientes la mayor parte del tiempo de que lo estamos haciendo desde una necesidad. Simplemente esto es lo que quiero, esto es lo que necesito y listo, ¿no? Y no nos damos cuenta que cuando la otra persona a veces adopta ciertos tonos, ciertas posturas, lo está haciendo desde una insatisfacción de una necesidad que por alguna razón él esperaba que yo la satisfaciera y no lo hice, ¿no? Y entonces me lo dice ya en un tono como de reclamo. Si yo desde esa parte no me lo tomo personal, si entiendo que lo está haciendo desde una necesidad no satisfecha, entonces me vuelvo un poco más empática y le pregunto, ¿qué hay detrás de ese tono, ¿no? De ese tono molesto, de ese tono de enfado? Entonces, de alguna manera, cuando tengo ese conocimiento, no me engancho. Y entonces no le contesto de la misma manera, sino entiendo, ok, está enfadado por algo, vamos a indagar un poco. Para llegar a este punto, evidentemente, se necesita primero tener como el conocimiento de esta información, el contactar con mis propias necesidades, porque evidentemente si yo no me conozco a mí misma, si yo no me ubico a mí misma reaccionando con alguna necesidad no satisfecha, no lo puedo mirar en el otro. Cuando yo me doy cuenta de mi mundo interno, entonces puedo darme cuenta del mundo interno de las demás personas y desde ahí puedo no reaccionar, sino resolver de una manera asertiva y compasiva, ¿no? En el caso de la comunicación no verbal, tiene que ver ya no con palabras, como lo es las otras dos. En esta ocasión tiene que ver totalmente con mi lenguaje corporal, con mi lenguaje facial, ¿no? Con mis gestos, con mis ademanes. El cómo utilizo mi cuerpo como una herramienta para transmitir mi mensaje. Y es allá donde te decía, a veces generamos un conflicto de manera inconsciente sin darnos cuenta que no fuimos congruentes con lo que decimos y con lo que nuestro lenguaje corporal decía. Y te pongo un ejemplo. A veces le decimos a alguien que sí queremos hacer algo y se lo decimos, sí lo queremos hacer, pero es una postura totalmente apática, totalmente de enfado la que utilizamos y entonces el otro dice, ¿seguro? ¿No? ¿O segura que sí lo quieres hacer? ¿No? Porque es un poco como me lo estás diciendo con tus palabras, pero tu postura es todo lo contrario, ¿no? No hay una congruencia con eso. Y a veces es lo que pasa cuando generamos un conflicto con el otro, porque no nos damos cuenta que estamos pensando una cosa, diciendo otra y haciendo otra, ¿no? Entonces viene toda una incongruencia ahí que finalmente el otro que nos está viendo lo detecta perfectamente, ¿no? Entonces,
eso es un poco a grandes rasgos, los tipos de comunicación y cómo es que el no saber que existen estas formas de comunicarnos, podemos generar buenos ambientes de relación o malos ambientes, ¿no? Y entonces, ese es uno de los principales problemas, el que no conocemos de estas herramientas y por lo tanto no las utilizamos. Al no utilizarlas, obviamente, pues generamos esos conflictos, esos roces, esos choques con las otras personas. Entonces, el, el primer paso sería ese, aprender cómo comunicar. El informarnos, bien dicen que nadie nace sabiendo todo, ¿no? Ni para ser padres, ni para hacer ninguna carrera. Para eso necesitamos prepararnos. Entonces, así como nos tomamos el tiempo de prepararnos para una carrera profesional o para incluso ser padres, cuando a veces dices, sí, ¿cómo me enfrento a esto? ¿Tiene esta edad? ¿O es un bebé? ¿Qué necesidades tiene, no? Y entonces pues empiezas a leerte, ¿no? Tus enciclopedias o revistas o ves videos o artículos, lo que sea, y entonces dices, esta es una buena guía para aprender a ser padres. Pues exactamente lo mismo pasa con la comunicación. Cuando nos damos cuenta que tenemos un conflicto en la forma en cómo nos estamos comunicando, pues entonces dices, creo que esa es mi tarea, no del otro. Esa es mi tarea, el aprender a comunicarme, el saber cómo le estoy haciendo para que mi mensaje no llegue de la manera que yo quiero, porque el resultado que estoy obteniendo no es nada cercano al que está en mi mente, ¿no? Entonces, desde ahí es algo no estoy haciendo bien. Cuando entonces empiezas a investigar herramientas que te pueden apoyar para comunicarte, pues entonces dices, ahora sí, vamos a ponerlas en práctica, ¿no? Porque es igual, lo mismo, tienes el conocimiento, pero no lo practicas, de nada sirve, ¿no? Entonces, realmente el reto lo vas a tener cuando lo pongas en práctica, ¿no? Donde digas, esta herramienta sí funciona y funciona muy bien, ¿no? O esto como que me hace falta aprender un poquito más el cómo hacerlo, ¿no? Hay ciertas técnicas que tienen algunos pasos a seguir y esos te van a garantizar el que mejores mucho tu comunicación. Otro de los grandes errores que me he dado cuenta en algunas de las sesiones de coaching o procesos terapéuticos tiene mucho que ver con la tendencia que tenemos los seres humanos a asumir, ¿no? Nos adelantamos a lo que el otro nos está diciendo. Es decir, empezamos a escuchar una conversación, ni siquiera lo dejamos terminar cuando ya le estamos adelantando, ¿no? Como dicen, sí, ya sé lo que me quieres decir, ¿no? Y entonces a lo mejor tienes la suerte de que leíste efectivamente su lenguaje corporal y llevas siguiendo el hilo de la conversación y efectivamente el otro dice, wow, ¿no? Casi, casi me lee el pensamiento, nos entendemos súper bien. Pero ¿qué pasa si te adelantas en una cosa que ni al caso iba? O sea, no me estás prestando atención, no me interrumpas, ¿no? Y entonces a veces eso es lo que pasa, no tomamos como el tiempo de prestar atención al otro, de decir, a ver, estoy aquí 100% presente contigo, ¿no? Porque a veces también sucede eso, no estamos al 100% con la persona. Estamos con la persona en cuerpo, pero estamos pensando, ahora que salga de aquí, o dejé pendiente esto, o tal cosa, una llamada, tal, ¿no? Y entonces mientras tu pensamiento ocupaba parte de tu mente, ya no escuchaste a la otra persona que te quiso decir. Te perdiste un pedacito de esa conversación que a lo mejor era irrelevante y el demás contexto ya te dio idea, o a lo mejor era tan importante que dijiste, sí, me perdí en la conversación, ¿no? Entonces, es bien importante esa parte, el estar presentes, con toda tu atención y todos tus sentidos puestos ahí. El escuchar de manera abierta, de manera plena, de manera completa a tu interlocutor. Y por otro lado, el no asumir que, que sigue en la conversación o que si esta persona me dijo algo, es que se relaciona con esto, ¿no? Porque ese es uno de los peores errores que se cometen, ¿no? En la comunicación, y eso altera finalmente las relaciones. El que de alguna manera te quedes con duda de algo y entonces tú completas, ¿no? La conversación y piensas que por ahí iba la temática, ¿no? Y no aclaraste, jamás le dijiste al otro, a ver, si te entiendo bien, es un poco como parafrasear a la otra persona y decirle, ok, ya escuché lo que me dijiste y entiendo que,
y repetirle un poco con sus propias palabras qué fue lo que dijo. ¿Es correcto? Sí. Ah, ok, vamos bien. O quizás el otro día, no. Lo que yo quise decir es tal cosa. Ah, ok, perfecto. No, ya estamos en la misma sintonía. Y, y rara vez hacemos eso. Normalmente escuchamos al otro y no cotejamos a ver si es cierto que yo entendí un mensaje como él quería decírmelo, ¿no? Es un poco esta parte de yo transmití el mensaje, el cómo lo entendiste, ese es tu problema, ¿no? Y entonces dices, bueno, ante un mensaje tan importante, importante para mí, que si yo de esa conversación pretendo obtener un resultado, pues evidentemente no me puedo quedar con que yo transmití el mensaje, el cómo lo hayas entendido, ese es tu problema, porque al final el resultado no va a ser el que yo quiero. Entonces, me voy a asegurar por todos los medios de que hayas comprendido el mensaje, para que entonces el resultado que yo obtenga sea ese que yo deseo, y no el que tú entendiste, ¿no? Y entonces a veces cometemos ese error, ¿no? El decir, pues yo transmití el mensaje, es tu rollo, el cómo lo entendiste o qué haces con él, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta eso. ¿Qué otro error he visto comúnmente? Eso, el no tener conciencia de que somos toda una unidad comunicándonos, ¿no? El que no contactamos con nosotros mismos primeramente para decir, esto es lo que quiero, esto es lo que deseo y eso es lo que voy a transmitir. Y si en un momento dado hay algo que no deseo hacer, pues así lo transmito a la otra persona. ¿Sabes qué? De manera amorosa y asertiva. ¿Sabes qué? En esta ocasión no puedo acompañarte o en esta ocasión no puedo hacerte ese favor, ¿no? Y entonces todo mi lenguaje corporal irá congruente con eso. Pero ¿qué pasa si en un momento dado me obligo a mí misma a hacer algo que no deseo por quedar bien con la otra persona, porque le debo un favor, porque no sé decir que no? Esa es otra de las cosas bien importantes, cómo nos cuesta trabajo a veces decir que no, ¿no? Y eso seguramente ya lo habrás visto tu audiencia en la parte que tiene que ver con autoestima, ¿no? Entonces, a veces eso, el no contactar con lo que yo verdaderamente quiero y con lo que yo verdaderamente siento, me va a permitir eso, o el decir sí a lo que quiero decir sí o decir no a lo que quiero decir no, de una manera asertiva, entendiendo que mis necesidades son importantes, también las tuyas, pero en esta ocasión, pues no coincidimos, ¿no? Entonces, eso, el que nosotros somos una unidad comunicándonos nos puede permitir el que si yo tengo en mi mente una idea clara de lo que quiero transmitir y está congruente con lo que yo estoy sintiendo, pues mi lenguaje corporal va a ser congruente y va a decir exactamente lo mismo. Y voy a transmitir a la otra persona eso, integridad en la manera en cómo me comunico. Pero si yo internamente me empujo a hacer algo que no quiero, pues evidentemente mi cuerpo, que es el que se mueve de manera inconsciente, pues va a reflejar otra cosa muy distinta y eso me va a generar problemas pues con la otra persona, ¿no? Un poco como esto, ¿no? Que le dices a la otra persona, no, oye, te comento esta tal cosa, ah, sí, ¿no? No, yo estoy como acá en mi mundo, ni te estoy mirando a los ojos y tal, ¿no? Incluso a lo mejor hasta estoy escuchando música, oye, pero sí me escuchaste, sí, te escuché y tal, ¿no? ¿Qué sentiría la otra persona? Como, oye, no estoy siendo importante para la otra persona porque no se da el tiempo de desconectarse, de decir, a ver, permíteme, poco pausa lo que estoy haciendo y ahora sí, a ver, te escucho, ¿no? Dime, ¿no? Y totalmente presente ahí. Le estoy dando a entender a la otra persona que no hay un interés genuino en mí. Tampoco le importa mucho el mensaje que yo le quiero transmitir, ¿no? Y entonces, desde ahí ya genera pues cierta barrera, cierto choque con la otra persona. A que si yo en un momento dado veo que no me está prestando atención, definitivamente no voy a seguir hablando. O sea, ¿para qué hablo con una persona que no está interesada en mi mensaje? Pues corto la comunicación y listo, ¿no? Y entonces eso trasladado en el tiempo, pues va creando alejamiento en la persona, porque al final dices, no logro conectar contigo y la única manera de conectar es estando frente a frente, mirándonos a los ojos. No quiere decir que todo el tiempo estés así, ¿no?
porque a veces llega a ser cansado o llega a ser intimidante para algunas personas, ¿no? Pero sí mantener la comunicación y a lo mejor eso, ¿no? Porque al final tenemos un diálogo interno cuando nosotros conversamos en el sentido de que miramos hacia un lugar si es que estamos recordando algo o miramos hacia el otro si es que estamos creando algo, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que se trate la conversación, pues la otra persona puede estar en eso. Si le estás invitando a platicarte de algo que vivió, pues va a evocar un recuerdo. Entonces, pues obviamente su mirada va a irse a eso, como al archivo de los recuerdos, ¿no? De qué pasó en aquel entonces. Y te lo estará diciendo y tal, y seguirá otra vez el contacto visual, ¿no? Pues si le estás pidiendo, oye, ¿cómo solucionarías esta situación y demás? Pues obviamente se va a ir al otro lado creando, ¿no? Creando un escenario que le sea eh, eh, positivo o adecuado a la petición, ¿no? Entonces, es eso, estarás mirando que esta finalmente es otra manera también de comunicarnos a través de los ojos. Y cuando tú sabes esa técnica, a veces tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque por un lado puedes identificar, pues, qué persona te está mintiendo, ¿no? Entonces, en un momento dado, pues ya miras el lenguaje corporal de la persona, te está platicando y demás. Entonces, pues de repente, pues hace toques acá en la nariz y de repente está mirando al lado de creativo, ¿no? Donde está inventando la historia o el cuento que te va a decir. Y entonces tú dices, ok, ¿qué haces con eso? Tú decides, ¿no? Si tú tienes la información, tú decides. ¿Qué tan importante es esta persona para mí como para confrontarla con eso que yo estoy notando, ¿no? O simplemente dices, ok, ya me di cuenta que por alguna razón no me está diciendo la verdad o me está mintiendo. Y valdría la pena entonces a lo mejor preguntarse, ¿qué necesidad tiene esa persona de mentirme? ¿Por qué? O quién he sido yo como para que no me tenga la confianza y requiera mentirme? O la situación que sea, dependiendo con la persona. Entonces te digo, este mundo de la comunicación es tan amplio, tan apasionante, de verdad, que de repente dices, wow, ¿de qué manera pues nos sirve justamente esto? Conociendo toda esta información, puedes comunicarte mejor con la otra persona. Porque al final tú dices, si tengo a la otra persona enfrente y yo tengo una intención clara de mi mensaje, entonces sé qué lenguaje corporal requiero adoptar para transmitir a la otra persona. ¿Qué entonación, mis ademanes, mis gestos, qué es lo que necesito decirlo y cómo decirlo para obtener el resultado que quiero? Y lo mismo, si tengo esta información, leo el lenguaje corporal de la otra persona, escucho el tono en el que me lo está diciendo y entonces ya puedo darme cuenta, pues, como en, en qué anda, ¿no? ¿Qué emocionalidad hay en él? ¿Cuál es como la intención bajo la cual se quiere comunicar conmigo? ¿Qué es lo que pretende obtener? Porque a veces, igual con el tono que utilizamos, dices, ya sé qué quieres, ¿no? Me vas a pedir un permiso, ¿no? Entonces, a veces eso, sabiendo esta situación, ya lees a la otra persona y te permite eso, acercarte. Que si no lo sabes, pues evidentemente cada uno está en su diálogo interno, en su necesidad no satisfecha y el que el otro requiere satisfacerla, pero no hay nunca esa comprensión y ese entendimiento de cómo hacerlo. Así es que como verás, son muchos los errores que podemos cometer cuando no conocemos esta herramienta y muchas las bondades y los beneficios que tendríamos si nos aplicamos a investigar un poco, a ponerlo en práctica, que eso nos acercaría muchísimo primero a nosotros mismos, porque creo que el lenguaje principal requiere ser hacia adentro, ¿no? La principal comunicación requiere ser primero hacia adentro. El cómo me comunico, el yo me estoy escuchando, porque a veces queremos que el otro nos escuche cuando el otro nos está reflejando simplemente una realidad que no hemos mirado o que no nos hemos dado cuenta. Es decir, yo no me escucho y el otro simplemente está siendo un espejo de mí. Entonces, cuando me doy cuenta también de eso, que los otros son nuestros espejos, digo, ok, eso que veo en el otro, lo trabajo en mí, ¿no? Eso que veo en el otro, lo trabajo en mí. Y luego ya veré qué pasa con el otro, ¿no? Pero primero es esto, el darme cuenta cómo me comunico yo conmigo misma, cómo me comunico yo con el otro, y entonces desde ahí entender un poco el qué pasa en mi realidad en los diferentes ámbitos, con mi familia,
con mi trabajo, en mis relaciones en general, cuál es el resultado que estoy obteniendo. Y si no me gusta ese resultado, creo que valdría la pena entonces voltear la mirada hacia acá y decir, ok, eso me toca a mí. Porque si no estoy obteniendo el resultado que quiero, no depende de los demás, no depende de los otros, depende de mí. Depende de que yo haga los ajustes necesarios para poder obtener eso que yo quiero. Claro. Gracias por estos errores, porque yo también pienso que son lo más comunes y lo más fuerte y lo que se ve más, por lo menos yo también en lo que trabajo son los más comunes de verdad. Y me encanta esta tu manera de hacer devolver la mirada hacia adentro, porque para mí es la verdadera clave. Y el buscar informaciones hacia afuera para em, tratar de entender muchas cosas de la comunicación, porque damos por hecho muchas cosas y no va muy bien así. Así Exacto. que gracias, me encantan. Bueno, ¿cuáles son los dos mejores consejos que puede darnos para poder mejorar nuestra comunicación, para poder dar en el clavo y Exacto. poder comunicarnos bien? Yo creo que el número uno y principal es eso, el aprender a comunicar, el aprender. Finalmente, nuestros padres y nuestros adultos de referencia en nuestra primera infancia, pues son nuestros referentes principales, ¿no? De tal manera que de ellos aprendimos el cómo comunicarnos. Eso no significa que sea ni bueno ni malo, simplemente es la manera en la que ellos sabían y nos enseñaron. Ahora como adultos creo que es importante decir, ok, me empiezo a cuestionar las formas en cómo aprendí a comunicarme para darme cuenta si esa forma me lleva a obtener buenos resultados o me lleva a un camino no deseado, ¿no? Entonces, si es el resultado que yo quiero, pues qué buen trabajo hicieron tus padres y tú sobre la marcha, ¿no? Que fuiste aprendiendo nuevas técnicas, nuevas herramientas. Pero si definitivamente no estás teniendo el resultado que tú quieres, ya te toca a ti. Entonces, mi invitación sería eso, a capacitarnos. Como les dije hace un momento, cuando queremos aprender una carrera, algún oficio, pues nos aplicamos a ello. Lo mismo aquí, si quieres mejorar tus relaciones, aprende a comunicarte. No necesitas a veces gastar dinero, invertir en ti, ¿no? Hay en internet muchísimos lugares en donde puedes encontrar información gratuita. Qué mejor si ya sobre la marcha dices, oye, esto me apasiona y además me sirve como herramienta de trabajo, entonces ahora sí, invierte en ti, ¿no? En un curso que sea más profundo, más detallado, que te den más herramientas, etcétera, etcétera. Pero para una comunicación ordinaria, digamos, en el común, con lo que hay en internet es suficiente. Hay suficiente literatura, videos, audios, no hay pretexto para no capacitarse. Y ahí encontrar la información que necesitas para darte cuenta en dónde puede estar la falla que estás teniendo en la forma en cómo te comunicas. El otro punto importante sería eso, el que contactes contigo misma primero, el cómo está haciendo tu comunicación contigo mismo, el cómo te comunicas con los demás, el si estás siendo asertivo o simplemente quieres que las cosas se hagan a tu manera, ¿no? El como tú quieres o el satisfacer una necesidad porque sí, o de alguna manera estás tomando en cuenta también a la otra persona a la hora de comunicarte, ¿no? El que no solo seamos el que no solo queramos que la otra persona satisfaga nuestras necesidades, nos preste atención y todo para acá, para acá, para acá, ¿no? Sino simplemente decir, para que una comunicación realmente sea efectiva y afectiva, pues necesitan estar las dos personas en el mismo nivel. Necesitan estar las dos personas en la misma distancia de comunicación para decir, es una comunicación cercana, nos vivimos cercanos, nos vivimos empáticos, y que sea ese el ambiente que predomine, ¿no? Una intención
de conectar con la otra persona. Creo que eso es fundamental. Y ahora con la tecnología de verdad es todo un reto lograr eso. Yo creo que lo ha visto la mayoría de la audiencia y tú, que a veces estamos en un restaurante y ves en las mesas contiguas celulares. O sea, es raro cuando ves en la mesa solo cosas de alimentos, ¿no? Lo que vas a ocupar. O sea, está el celular ahí a la mano, ¿no? Entonces estás comiendo y de repente el celular, ¿no? O estás con la otra persona, según conviviendo, pero estás acá, ¿no? No, que sí, 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 ajá. No sé a ustedes, pero a mí me parece que no es ni el mejor momento, ni el lugar, ni hay una conexión realmente con el otro. Parece que es bien importante comenzar a distinguir como estos puntos de decir, ¿puedo realmente en este momento prescindir de mi celular? Que pueda realmente conectar con la otra persona. No sé si sean 5 o 10 minutos, pero creo que 5 minutos en total conexión, total presencia, creo que cuentan más que una hora con interrupciones en el celular, ¿no? Pues que sí, y ahí sigo, y entonces sí, permíteme tantito, ¿no? Entonces, vaya, a menos que sea una situación que no puedes dejar a un lado, hazlo, ¿no? Y yo creo que a veces vale la pena decirle a la otra persona, oye, estoy esperando una llamada importante o necesito contestar algo importante, lo voy a hacer y en cuanto lo haga, guardo mi celular y estoy completamente para ti. O sea, qué distinto es eso cuando la otra persona te toma en cuenta y dice, eres para mí tan importante que no quiero que esto se preste a un malentendido, sino te estoy comunicando mi necesidad, ¿no? Tengo una necesidad que resolver. En cuanto la resuelva, estoy aquí contigo, ¿no? Y entonces, wow, caray, ¿no? Sí, ¿no? Sin problema, ¿no? Adelante, ¿no? Y estás en la mayor disposición y apertura. Pero entonces es importante tomar en cuenta eso. Recapitulando, uno, el que puedas, el que busques herramientas para mejorar tu comunicación, el que te capacites en ello. Número dos, el que logres una comunicación cercana con la otra persona, el que realmente haya una conexión con el otro. Y entonces, para que exista eso, pues requieres hacer a un lado, pues todo aquello que te lo puede impedir. Y ahorita se me viene a la mente eso, pues la tecnología, ¿no? Como principal distractor. Si lo puedes hacer a un lado y puedes darte el tiempo de conectar con la otra persona, te va a redituar grandes beneficios. Creo que esos serían los dos principales consejos. Me encanta porque de verdad antes, bueno, se miraba los jóvenes que estaban siempre con el móvil. Ahora, da igual la edad de la persona, siempre están con el móvil, siempre. De verdad es algo que te desconecta un montón de la persona, de la comunicación, del transmitir, del recibir también la Exacto, información del otro. totalmente. Así que totalmente de acuerdo. Uh-huh. Así que nada, María, ¿le quiere añadir algo más? No, me parece que hemos abarcado los puntos más importantes a manera, insisto, de pincelada, porque de verdad que cada uno de estos temas que te mencioné, que es la comunicación no verbal, la comunicación no violenta, la comunicación asertiva, tiene como que sus puntos, ¿no? Y ahorita que te estaba diciendo de la comunicación no violenta, me acordé de un ejercicio, es una técnica muy, muy breve, de 4 pasos, que sería importante tomar en cuenta. De verdad que es breve tenerlo presente, ¿no? Imagínate el escenario donde tu pareja, ¿no? De repente pues, se cambia la ropa, y, ¿no? Ahí en la cama o en el piso de la recámara, ¡pum! Ahí va la ropa, ¿no? Y entonces de repente pues ya subes y, ¿no? Ves ahí la ropa tirada y entonces dices, tengo 2 opciones, ¿no? Si no conocieras de esta información, pues obviamente lo que harías a lo mejor es mentar madres y discutir con él y bla, 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 mira, cochino, cómo no. Pero como ya conoces de esta herramienta, dices, ay, cuento hasta 10 y dices, ¿qué sentido tiene
discutir con él si al final vamos a terminar en pleito. Quizás lo haga, eso que yo quiero, pero no lo va a hacer porque entienda que es importante para mí, ni porque es importante mantener el orden, sino lo va a hacer porque ya no quiere que pelee, ¿no? Entonces, ya no quiero discusión, listo, ahí está, ¿no? Ya se resuelve el problema. Entonces, eso lo vas a volver a ver en otra ocasión y en otra ocasión, ¿no? Entonces, tomas aire profundamente, cuentas hasta 10 y dices, ok, le dices a tu esposo, ¿no? Así, con la ropa, ¿no? El comentarle, oye, mi amor, veo que dejaste tu ropa tirada aquí en la habitación. Y cuando la veo me genera malestar porque es importante para mí mantener el orden en casa. Por favor, lleva la ropa a la lavadora. No se lo dije agresivo, ni un juicio de que eres tal, ni que no lo hiciste por tal. O sea, no, simplemente le estoy diciendo claramente lo que yo quiero. ¿Qué fue lo que me molestó? ¿No? Entonces, le estoy manifestando cuál fue mi molestia, el qué le pido que haga para que desaparezca la molestia, y lo estoy haciendo de buena manera. Entonces, básicamente es eso, tomar en cuenta el que le digas las cosas de manera objetiva, ¿no? Cosas de manera objetiva. Veo que dejaste tu camisa, tu pantalón tirado en la recámara, ¿no? Ahí es un hecho. No es una creación de mi mente, no estoy suponiendo nada, no. Me estoy basando en hechos, en evidencias. Entonces, objetivamente aquí está, ¿no? Entonces, veo que dejaste tu pantalón, ¿no? Cada vez que lo veo tirado en el piso, me molesta o me enoja porque para mí es importante mantener el orden. Por favor, ya vuelves a ser amable, te pido que hagas esto, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso, primer paso, decir las cosas de manera objetiva, con hechos. Número 2, decir cuál es tu necesidad, ¿no? Hablar de tu emoción, perdón. Paso número 1, hablar de hechos concretos. Número 2, hablar de cuál es la emoción que te genera ese hecho. Número 3, por qué es importante para ti que eso deje de suceder o porque cuando sucede eso te pones de determinada manera, ¿no? Entonces, ahí hablas de una necesidad. ¿Cuál es tu necesidad para que eso deje de hacerse? Y número 4, pues lo hablas con amabilidad. Le indicas qué es lo que requiere hacer, la acción que requiere hacer. Y entonces manteniendo eso presente, así como tus 4 pasos, ¿no? O 4 cosas que requieres tomar en cuenta para comunicarte de manera asertiva. Ahí estás manejando la asertividad y la comunicación no violenta en este ejercicio. Entonces, cada vez que algo te enfade de alguna situación o de alguna persona, piensa en eso, en cómo lo estructurarías en una frase que contenga esos 4 elementos y que se lo puedas transmitir, no en el momento en que estás enojada o con la mayor carga emocional, porque seguramente la emoción te nublará la inteligencia, y entonces en lugar de decirlo de buena manera, pues se lo terminarás gritando y demás. Entonces, respirar profundo, contar hasta 10 y entonces decir, ok, ¿qué es lo que verdaderamente quiero? Resolver el problema de la mejor manera o salirme con la mía y no importa el cómo, ¿no? Porque si es así, pues ni te tomes el tiempo ni respires profundo, ¿no? Simplemente, ¡pum! Y eso que va a dar como resultado, pues que tu relación, ¿no? Vaya a pique, el que estén continuamente en conflicto por eso, porque no me interesa la relación, me interesa tener la razón, ¿no? Entonces ahí es justamente eso, si yo no quiero tener la razón, quiero generar un ambiente de armonía, pues lo voy a hacer desde ahí, desde el tomar en cuenta eso. ¿Qué necesito yo para estar bien? Y a lo mejor valdría la pena quizás en algún otro momento preguntarle a la persona, preguntarle a tu pareja, ¿a qué se debe? Pues que lo dejes aquí. ¿O por qué representa para ti un conflicto el llevarlo a la lavadora o al bote de la ropa sucia? ¿Qué hay ahí? ¿No? Porque finalmente es una parte que también sería importante explorar con el otro, ¿no? Que
ya caí en la cuenta, ¿no? La verdad es que mi mamá hacía lo mismo, pero mi mamá me gritaba y me chocaba que hiciera eso, ¿no? Entonces, ahora lo dejo ahí o cosas así, ¿no? Pero ese ya será tema como de la pareja, no de ti, ¿no? Ya será un tema que él requerirá trabajar. Pero yo creo que desde ahí va. Como último comentario, eso, tomar en cuenta esos cuatro elementos para entablar una buena petición hacia la otra persona. Claro. Me encantan estos 4 elementos porque pueden ayudar muchísimo a la hora de comunicar, así que gracias. Bueno, nada más. Si a algunas personas les gusta como nos ha hablado, quiere trabajar contigo porque siente que necesita tu ayuda, ¿cómo puede encontrarte? Vale, pues me pueden encontrar en contacto @marieliortega.com. Esa es una vía de comunicación. La otra es contacto @cuidadoresprimarios.com. Ambas palabras, Marieli Ortega junto y cuidadores primarios también junto. O justo acabo de crear una página de Facebook, así es que si me contactan por ahí, seguramente no verán ahorita demasiados seguidores. Estoy alimentando justamente esa página porque quiero de alguna manera con ese propósito crear esta página para toda mi audiencia que requiera un acompañamiento de mi parte, ¿no? Entonces, la página sería igual, Marieli Ortega, así me encuentran en Facebook y está mi foto. Desconozco, creo que había otra chica que también era Marieli Ortega, pero pues básicamente identificando mi foto ya saben que soy yo y no la otra persona. Pues, vale, perfecto. Sí, después me da los enlaces, lo pondré debajo, claro sí. arriba del video, así que no hay posibilidad de error. Y bueno, perfecto, claro que sí. Te mando los enlaces para que, como dices, ahí ya no haya pierde. Si hay otra Marieli Ortega, no importa, llegarán a mi sitio, ¿no? Claro que Te agradezco muchísimo, Sara, por esta invitación, por darme la oportunidad de compartir con tu audiencia este tema que de verdad es bien importante y bien recurrente en las sesiones, tanto de coaching como de terapia. Observo eso, ¿no? E incluso los mismos clientes o pacientes me comentan, ¿no? Que no saben el por qué tienen conflictos con tal o cual persona, ¿no? Cuando empezamos a indagar un poco en esta parte, sí, ya caí en la cuenta, ¿no? De en dónde estoy cometiendo errores, ¿no? Y eso. Lo más importante aquí es que siempre asumen una postura de responsabilidad, de decir, si quiero que esto sea diferente, necesito hacerlo yo, porque a mí me está afectando, porque a mí me causa un conflicto. No sé cómo esté el otro, ¿no? No sé si al otro le cause un conflicto solo sea en el momento o si le importe lo suficiente como para prepararse, pero eso es el otro. A mí sí me importa, a mí sí me está generando un conflicto y entonces desde esa postura es que requiero resolverlo yo, ¿no? Y entonces eso es bien, bien importante, ¿no? Es que desde ahí encuentras todas las posibilidades abiertas, ¿no? A mejorar y a solucionar eso que te conflictúa. Entonces, te agradezco mucho, Sara. Bendiciones para ti y para tu audiencia. Muchísimas gracias de verdad a ti por tu disponibilidad, por todas tus palabras y por tu pasión. Se ve que tratas todo este tema con gran pasión y esto llega, así que gracias, gracias, gracias. Y hasta pronto. Bye. Adiós.